Muy bien. Perfecto. El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Puebla de Lectura les dan la bienvenida al 16º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, CONLES. Como cada 2 años celebramos este encuentro latinoamericano y en esta ocasión la Universidad Iberoamericana es anfitriona. Se han sumado 29 organizaciones y agrupaciones a respaldar este evento. Ustedes pueden ver los logos de todas ellas en el programa. El interés es que todas las personas que participamos podamos multiplicar oportunidades para conocer y conversar en torno a reflexiones, propuestas, investigaciones y trabajos diversos de cultura escrita. Celebramos y agradecemos su participación. Les informamos que contamos en todo momento con apoyo técnico para asegurar que puedan seguir en línea el desarrollo de las actividades. Cualquier inconveniente nos lo escribe por el chat, por favor. Les rogamos asimismo mantener sus cámaras y micrófonos apagados. A continuación, tengo el placer de presentarles a nuestro conferencista de esta tarde, el doctor Ricardo Villegas Tovar. Un honor para nosotros contar con él en el CONLES 2021. Inmediatamente voy a presentarlo a nuestro conferencista. El doctor Ricardo Villegas Tovar se ha doctorado en Ciencias de Gobierno, egresado de la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, México, en el año 2019. Cuenta con el doble grado de Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual, otorgado por la Universidad de Turín, Italia, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es máster en Gestión de Información y Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona, del 2007. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de las Américas, Puebla, México, en el 2001. Cuenta con una trayectoria de 20 años en los que ha colaborado en puestos directivos dentro del medio bibliotecario universitario. Entre sus actividades profesionales destaca la formación de usuarios de información bajo estándares de alfabetización informacional. Desde el 2005 es consultor en el Instituto Mexicano de Administración del Conocimiento, donde imparte periódicamente seminarios sobre derecho de autor y derecho a la información. Es profesor universitario, impartiendo cátedra en temas vinculados a la gestión de la información y a la propiedad intelectual. Como parte de su consultoría y con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, colaboró en la redacción de la propuesta de ley del Sistema Nacional de Archivos del Gobierno de Ecuador. Ha presentado más de 100 conferencias y talleres sobre sus áreas de especialidad, resaltando su participación en la reunión de bibliotecarios de bancos centrales celebrada en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En el 2019 concluyó un periodo de 5 años en el que fungió como árbitro para la resolución de controversias en el Instituto Nacional del Derecho de Autor en México. Actualmente se desempeña como coordinador de producción académica y visibilidad internacional en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ofreciendo soluciones de búsqueda, recuperación y medición de información científica. El doctor Ricardo Villegas Tovar nos ofrecerá la conferencia La deshonestidad académica, una actitud incentivada, que pertenece al eje 3, lectura y escritura académica y disciplinar. Al final de la presentación abriremos la ronda de comentarios, preguntas del público y respuestas. Recomendamos a los asistentes que vayan escribiendo en el chat estos comentarios, preguntas o sugerencias. Adelante, doctor Ricardo Villegas Tovar. Un honor para mí acompañarlo en su conferencia. Doctora Montero, muchísimas gracias
por esta presentación. Soy yo el que se siente honrado de estar con usted y con cada uno de quienes nos acompañan en esta tarde para platicar de este tema. Si me lo permiten, voy a compartir una presentación que he preparado para apoyarme en mi conversación de esta tarde con ustedes. Y bueno, a partir de los comentarios que yo vaya haciendo alrededor de estas diapositivas, pues iré planteando mi propuesta. Pues como ya bien se ha dicho, el título de esta intervención es La deshonestidad académica, una actitud incentivada. Y bueno, a partir de esta pregunta es que yo he dilucidado algunas ideas y por supuesto me he documentado a partir de una variedad de fuentes de información científica cuyos autores y autoras igualmente han encontrado en esta interrogante una oportunidad de investigación. Eh, para ahorrar un poquito de ancho de banda, me voy a permitir cerrar mi cámara y dar prioridad entonces a la presentación. Pues bien, para poder desarrollar este tema, me es necesario hacer el abordaje de algunos conceptos y parto de la necesidad de definir el concepto producción científica. Para ello, tomo el trabajo de la doctora Lancho y el doctor Cantú, quienes en el 2019 nos decían que la producción científica es considerada como la materialización del conocimiento generado y la resultante de un proceso en el cual intervienen una serie de agentes. Entre estos agentes se encuentran las instituciones públicas y privadas que financian esta investigación y por el otro lado, los científicos, quienes son los responsables del desarrollo de estos proyectos de investigación. Esta producción generalmente se refiere en lo que conocemos como publicaciones científicas. Esta definición me parece particularmente importante porque nos deja ver varias variables de un mismo contexto. El primero de ellos es el ubicar que, como aquí lo nombran los autores, la producción científica obedece, por una parte, a un ánimo de desarrollar investigación que se traduce en resultados de investigación que aspiran a materializarse en la figura de una publicación. Sin embargo, como todos lo sabemos, estos procesos de investigación junto con el de publicación demanda de inversiones que en no pocas ocasiones son cuantiosas en términos económicos. Y de ahí que sea necesaria la intervención, como dicen estos doctores, de agentes que desde una visión pública o privada puedan financiar esta investigación. Entonces, claro que estamos hablando, en primer lugar, de las instituciones en donde se encuentran adscritos los investigadores generadores de resultados, pero también estamos hablando de estas instituciones que se ocupan principalmente como una de sus funciones sustanciales, el de apoyar la investigación. Estoy pensando, por supuesto, en los consejos nacionales de investigación o a lo mejor de ciertas empresas del sector privado que encuentran a lo mejor algún tipo de incentivo fiscal para apoyar a los procesos de investigación. Entonces, en este sentido, insisto, yo dimensiono estas dos variables. Por un lado, la responsabilidad que representa la producción científica y por el otro, por supuesto, lo relacionado con el financiamiento para la generación de estos resultados y su posterior publicación. Entonces, en este sentido, podemos ubicar a la producción científica como una variable que sirve precisamente para medir los resultados de la investigación. Y a esta producción científica habría que agregarle un segundo factor que tiene que ver con la figura de la citación. Es decir, la producción científica y la citación se han convertido, por lo menos desde los años 60,
como la métrica por excelencia para medir el desempeño de los investigadores y de las instituciones en las que se encuentran adscritas. ¿Y por qué es importante medir la producción científica? Bueno, pues porque precisamente a lo largo de los últimos 10, 15 años ha habido un boom, un incremento en el ánimo de evaluar la investigación con el fin de establecer estándares comparativos, como sucede precisamente con las agencias que denominamos rankings. Y bueno, también por el otro lado, al haber cada vez más un mayor número de investigadores, pues se va disputando con una actitud más férrea el financiamiento que sabemos eventualmente es escaso. Entonces, quienes otorgan los financiamientos, decía yo, estos ministerios de investigación, estos consejos nacionales, necesitan de variables numéricas que les permitan dilucidar a quién podrían asignarle un apoyo económico para continuar con sus actividades de investigación y que estas mismas variables eventualmente también son utilizadas al interior de las mismas instituciones para dar u otorgar promociones dentro del escalafón de las instituciones, ya sea otorgando, por supuesto, mayores beneficios económicos a los investigadores en virtud de su producción científica y también decíamos en virtud del impacto que hoy por hoy se sigue midiendo en la figura de la citación. De aquí entonces que surgiría hace ya algunos años este aforismo que todos conocemos como publicar o perecer, que describe claramente la presión a la que se someten las y los investigadores para publicar un trabajo académico y tener en consecuencia un éxito en su carrera, ¿no? Entonces, en la ausencia de la materialización de estos resultados de la investigación por la vía de la publicación, pues simple y sencillamente en este aforismo, los investigadores perecerían. Entonces, en este sentido, es que aterrizo a la pregunta que nos trae a esta reunión y lo planteo con esta diapositiva. En el ánimo de alcanzar mejores posiciones académicas, mejores beneficios económicos y reconocimientos sociales, los y las investigadores podrían incurrir en actos de deshonestidad académica. Me parece que para poder tratar de esta pregunta, nuevamente se hace necesario regresar a algunas definiciones. Y aquí King y sus coautores en el 2019 definían a la deshonestidad académica como cualquier actividad cuya consecuencia genere una ventaja injusta a favor del perpetrador, resultando en una falsa representación de sus conocimientos. Entonces, acá, eh, claro, yo vinculo ahora con la figura de el de ambos conceptos en función del actor. Es decir, tenemos tres actores involucrados en esta escena. Eh, por una parte, retomando la palabra de King, tenemos a el perpetrador. Por el otro lado tenemos a el testigo de este acto, que en este caso sería típicamente el profesor, pero también pienso yo podría ser el árbitro dentro de una publicación científica y que este árbitro o este profesor jugaría el rol del testigo del acto de deshonestidad académica y debemos a un actor particularmente importante en esta trilogía que es el afectado. La pregunta es, ¿quién es el afectado? Bueno, pues estamos hablando propiamente de el autor originario a quien le fue robada una expresión literal previamente publicada por él o por ella en algún medio, ¿no? Entonces, esta trilogía me parece que no es menor porque
eventualmente hay una confusión y el testigo se siente afectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el profesor que es testigo de un acto de deshonestidad académica no se tiene por qué asumir en el rol del afectado por una razón muy sencilla, que este testigo no es el que redactó aquella expresión literal que fue robada por el perpetrador. Entonces, esto, insisto, no es menor. ¿Por qué? Porque si esto lo subimos de nivel, lo escalamos a términos legales, si el profesor denuncia un acto de deshonestidad académica, lo que el juez va a cuestionar es a usted en qué le afectó. A usted le robaron la expresión literal y la respuesta es no. Entonces, estaríamos ante la presencia de una falta de personalidad jurídica por parte del testigo, es decir, el testigo no tendría una razón legal suficiente para demandar o denunciar el acto de este perpetrador. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí el afectado, que es el autor o la autora primigenia, es la que realmente le asiste la personalidad jurídica para reclamarle una afectación. Entonces, en este sentido, decía yo en esta misma diapositiva, sí que se hace necesario dimensionar por una parte qué es la deshonestidad académica y por el otro lado, qué es el derecho. Entonces, el derecho de autor es una rama jurídica de la propiedad intelectual, que como dice aquí la definición que comparto con ustedes con esta diapositiva, establece un conjunto de facultades encaminadas a proteger al autor en la medida en que se protege a sus obras literarias, científicas o artísticas, y que el derecho de autor tiene una doble finalidad, ¿no? Por una parte, promover la ciencia y la cultura de las artes al hacer valer el derecho a la información y el derecho a la educación, y por el otro lado, asistir a el autor para que él o ella se vea compensado por el uso público de su obra, ¿no? Entonces, en el otro sentido, la deshonestidad académica, como su nombre lo dice, es una afectación al ejercicio de la academia, de la docencia, del proceso formativo, ¿no? En donde ya decía la diapositiva previa, este perpetrador aspira a obtener un beneficio que no le corresponde y pretende evidenciar un conocimiento que no detenta. Entonces, yo no puedo, en consecuencia, utilizar las figuras del derecho de autor para acusar deshonestidad académica. La deshonestidad académica podrá, en consecuencia, apoyarse de algunas figuras del derecho de autor, pero no demandando desde el derecho de autor, sino demandando desde el interior de las instituciones, que es lo que ahora pretendo yo abundar con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, claro que existen diferentes tipos de deshonestidad académica y el primero que nos viene a la mente es el caso de plagio. Bueno, eh, sí que necesito explicar algunas cosas alrededor de plagio y aquí debo hacer una acotación. La explicación que voy a dar ahora es desde la visión legal mexicana. Así que si hay algunas personas fuera de México, yo les pido disculpas porque muy probablemente la descripción que yo dé no encaje exactamente con el cuerpo legal de sus países, pero en ese sentido yo les invitaría a que revisen sus respectivas leyes en virtud de lo que estoy ahora por exponer. Punto número uno. En México, el plagio como concepto legal no existe. Repito lo que acabo de decir. En México, el concepto de plagio a como lo conocemos en el medio académico no existe. Es una expresión coloquial que utilizamos en México para referirnos a lo que todo mundo refiere en la academia como plagio.
Pero si yo soy muy estricto en mi definición, el plagio en México se refiere a el acto del secuestro de personas con el objetivo de obtener un beneficio económico. Si no se encuadra esta figura del secuestro de una persona con el fin de obtener un beneficio económico, entonces no estamos ante la figura de plagio. Entonces vean ustedes la aberración semántica en la que caemos en México cuando nosotros acusamos a un alumno de plagio, ¿no? Simple y sencillamente, si nosotros escalamos a nivel legal esta circunstancia, pues lo que va a suceder es que este alumno, cuando esté en un tribunal, va a ganar el proceso judicial porque se le está acusando de una causa que no cometió, ¿no? En este caso, el secuestro de una persona con un fin económico. Entonces, la pregunta es, ¿qué existe en México para encuadrar la figura de lo que coloquialmente denominamos plagio? Bueno, debo que en la teoría del derecho de autor existe un catálogo de facultades que se conocen como los derechos morales. Y en los derechos morales encontramos, entre otros, el derecho a la divulgación, es decir, la facultad que tiene el autor o la autora de decidir sobre el dar a conocer su obra. Y dentro de ese mismo catálogo de derechos morales sobresale el derecho de paternidad, es decir, el reconocimiento que merece socialmente el autor o la autora para que cuando se enuncie su obra, igualmente se haga acompañar de su nombre. Entonces, cuando nosotros en el medio académico hablamos de citación, pues es el equivalente en el medio legal de hacer valer el reconocimiento del derecho moral de paternidad. Por tanto, eh, ante la escena jurídica a la que realmente nos enfrentamos, cuando nosotros coloquialmente hablamos de plagio, pues es realmente respecto a la falta del respeto al derecho moral de paternidad. Claro que nosotros en el medio coloquial, ¿no? En el día a día, no voy a estar repitiendo esta frase extensa, ¿no? De la violación al derecho moral de paternidad, ¿verdad? Para referirme a lo que todos conocemos por plagio, ¿no? Pero sí me era importante marcar esta diferencia diciendo o reiterando en virtud de la trilogía de actores de la que yo mencionaba hace un momento, que el testigo no puede y no debe acusar a este alumno de plagio, ¿no? Primeramente porque decíamos, no es la persona afectada, no es el autor primigenio de la obra que fue robada literalmente una expresión. Entonces, el profesor, el testigo, este árbitro en el caso de una revista especializada, lo que sí debe acusar, decía yo, es esta deshonestidad académica, ¿no? Entonces, ya con esto empiezo yo a dilucidar algunas diferencias que me parecen importante compartir con ustedes. Y bueno, algunos otros tipos de deshonestidad académica, pues claro que está la fabricación de datos, que debo decir que hoy por hoy quizá sea el tipo más común de deshonestidad académica, muy por encima de lo que coloquialmente denominamos como plagio. Y bueno, también aparecen otras figuras como ese parafraseo excesivo, la citación inadecuada y un largo etcétera que ustedes y yo también conocemos, ¿no? Entonces, la pregunta se mantiene, ¿qué incentiva la deshonestidad académica? Bueno, el ámbito del derecho penal, por ejemplo, y de otras figuras que atienden a este tema, aterrizan a lo que se conoce como el triángulo del fraude. Es decir, existe un incentivo por cometer este acto nada favorable, es decir, hay una recompensa, ¿no? Pensemos a lo mejor, si estoy hablando de la educación básica, ¿no? O a lo mejor inclusive hasta nivel superior, el incentivo es obtener una calificación, ¿verdad? Pero si me voy a un nivel un poco más elevado, pues estoy pensando que a lo mejor la publicación
que yo alcance, ¿no? Se puede traducir en estos reconocimientos, no nada más sociales, sino económicos que de alguna forma otorgan estas agencias de las que yo hablaba hace un momento, ¿no? Por el otro lado está la oportunidad, es decir, desafortunadamente en muchos países, y aquí lo digo con bastante pesar, en México el porcentaje de impunidad es terrible. Se habla de porcentajes superiores al 90% de impunidad en cuanto a actos delictivos, y eventualmente también puede haber una impunidad considerable cuando se comete algún acto de deshonestidad académica. Y luego, por el otro lado, está la actitud, ¿no? Esta manera de justificar que todo mundo lo hace, ¿no? Si nosotros hacemos revisiones de estadísticas en cuanto a actos de deshonestidad académica, nos vamos a dar cuenta que los porcentajes pues de la comisión de estos actos de deshonestidad académica, pues también son alarmantes, ¿no? Inclusive hay algunos autores que me llamó la atención cuando preparaba esta conversación, que hablaban de la deshonestidad académica como un acto pandémico, ¿no? Es decir, que se en todas las instituciones, y que se hacen a lo mejor algún tipo de encuestas al interior de las instituciones y se pregunta a los alumnos: ¿usted alguna vez ha cometido un acto de deshonestidad académica, como pudiera ser copiar en un examen o tomar contenidos de terceras personas sin hacer el reconocimiento de paternidad correspondiente? Pues los porcentajes son particularmente elevados, ¿no? Entonces, en esta trilogía que nos plantea esta diapositiva, pues vemos que hay un incentivo grande, ¿no? Que decía yo, es el colocarme por encima del medio en el que yo me encuentro, el alcanzar una calificación favorable, el obtener eventualmente un financiamiento, si yo pertenezco a un padrón como un Sistema Nacional de Investigadores, no lo sé. Y bueno, por el otro lado, elevadísimo nivel de impunidad, ¿no? Entonces, esta trilogía se traduce como una consecuencia nada favorable, que claro que puede incentivar estos actos de deshonestidad académica, como ahora mismo yo lo estoy dando. Y por el otro lado, empiezan a surgir otras circunstancias alrededor de esta misma escena, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las revistas predatorias, como muchos especialistas las conocen, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México publica año con año este manual del sistema de clasificación de revistas mexicanas en ciencia y tecnología, y en el año 2017 definía a estas revistas como aquellas que en su modelo de negocio aplican el cobro de derechos de publicación a los autores, y además no aplican buenas prácticas de edición científica, donde su evaluación deja dudas sobre el rigor al ofrecer tiempos de respuesta de publicación particularmente cortos, confundiendo a los autores y los lectores. Y ahora, esto se provoca principalmente cuando estas revistas señalan o reportan a los autores que sus contenidos están indizados, es decir, que son visibles cuando algún investigador haga una búsqueda de información en sistemas de información en línea de carácter comercial, como son los que comúnmente nosotros utilizamos. Ahora, ¿por qué traigo a la conversación este tipo de publicaciones, tanto las predatorias como las que no lo son, como las que se conocen como las publicaciones mainstream, ¿no? Es decir, las que sí son vistas con muy buenos ojos por parte de los evaluadores? Porque precisamente en este ánimo, ¿verdad?, de alcanzar el reconocimiento social, de formar parte de estos padrones de investigadores con reconocimientos nacionales, etcétera, etcétera, puede que los autores o las autoras puedan caer en estas
en estos actos de deshonestidad académica. Si nosotros hiciéramos ahora un análisis de las edades, sí, de las edades de vida de los investigadores, claro que vamos a ubicar que comúnmente los investigadores de mayor edad de vida son los que tienen una mayor producción científica y eventualmente son los que alcanzan los máximos reconocimientos dentro de estos sistemas de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eventualmente se puede dar también la situación de que los investigadores jóvenes, en el ánimo de alcanzar estas posiciones favorables, pudieran incurrir en estos actos de deshonestidad académica, ¿no? Entonces, por eso es que yo aquí podría empezar a confirmar esta hipótesis en donde decía que la deshonestidad académica es un acto incentivado. ¿Por qué? Porque los modelos de evaluación, los modelos de financiamiento de la investigación ponen un peso particularmente favorable a los productos científicos que se materializan, decíamos, citando a Lancho y a Cantú, en publicaciones, llámense artículos científicos, llámense capítulos de libros, llámense libros, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, como lo que hoy pareciera ser el reconocimiento a la productividad, pues en el ánimo de alcanzar la productividad, entonces puedo caer en estas prácticas de deshonestidad académica. Ahora, la productividad científica es una actividad compleja. ¿Por qué? Porque no es la única actividad que desarrollan los investigadores, ¿no? Sabemos que típicamente también desarrollan actividades docentes, ¿no? Por eso no es casualidad que en muchas instituciones el título que se le otorga a este tipo de personas sea la de profesor investigador, ¿no? O sea, queda un pleno reconocimiento de que son dos funciones diferentes, ¿no? Cuando se dice profesor investigador, está diciendo claramente que está cumpliendo con dos funciones diferentes y entonces al ser profesor, pues entonces implica también no nada más estar frente a grupo, ¿no? Sino también dirigir tesis, pero también desarrollar actividades administrativas y, por supuesto, en el ámbito de la investigación, generar resultados que salgan de la computadora en la que se elaboraron y se materialicen en una publicación y, ¿por qué no decirlo? Eventualmente también desarrollar otras actividades de investigación que se traduzcan quizá en solicitudes de patentes o en presentaciones en congresos o con la conformación de redes de investigación y un largo etcétera, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, la función típica del profesor investigador es compleja y si desea ser partícipe de estos beneficios que se otorgan en estos padrones de investigadores, en estas agencias de financiamiento, pues se ve en una complicación que insisto, que se pudiera caer en estos actos de deshonestidad académica. Por eso es que las revistas predatorias encuentran en esta escena un espacio particularmente favorable para presentarse y decirle a estos investigadores, no te preocupes, para eso estoy acá, para que este trabajo que quizá no es precisamente el mejor de tu carrera, me lo pases, yo te voy a cobrar una cantidad y te lo voy a publicar y te miento diciéndote que va a ser considerado dentro de los parámetros de evaluación de estas instituciones ante las que tú te presentas con cierta frecuencia y vas a alcanzar tus objetivos, ¿no? Entonces, las revistas predatorias me parece que surgen precisamente de esta necesidad de entrega de resultados en cortos plazos que al alcanzarse esta publicación, pues insisto, se aspira a un beneficio que va más allá de lo social y también se traduce en un beneficio de carácter económico, ¿no? Entonces, en esta misma lógica, la pregunta es, ¿por qué no se sanciona la deshonestidad académica como nosotros podríamos aspirar? Porque aquí hay que decirlo, o al menos esa es una apreciación personal y por tanto puede ser subjetiva, que no hay sanciones severas respecto a la deshonestidad académica. Y en este sentido,
yo podría proponer algunas circunstancias, y la primera de ellas es porque las instituciones no cuentan con la normativa interna para investigar y sancionar los casos de deshonestidad académica. Es decir, probablemente las instituciones a lo más que llegan es a tener códigos de ética, pero no se desarrollan a un nivel particular para dimensionar todas las facetas que pueden incluirse en la figura de la deshonestidad académica. Ahora bien, otra cuestión que yo ubico como una necesidad a desarrollar dentro de las instituciones es la de ética que operen desde la normatividad que, insisto, en este momento parece estar ausente en muchas de las instituciones. Entonces, los comités de ética en lo general operan desde la visión subjetiva de quienes los conforman, ¿no? Desde lo que ellos consideran, desde las visiones que no son menores, no las soslayo, pero que no cuentan con un cuerpo normativo, con un texto que les permita sustentar su decir. Entonces, en la ausencia de estas normativas y de estos comités que operen desde la normativa, pues no se puede ni investigar la deshonestidad académica y mucho menos sancionarla. ¿Por qué? Porque sabemos que para sancionar es porque existe una investigación, un proceso debidamente conducido, ¿verdad? Que concluye en pues en una declaratoria, ¿verdad? En un laudo que sea determinante ante su decisión, ¿no? Y otra variable que también debo decir está presente es este temor al escándalo mediático que tienen las instituciones, porque claro es que para los medios el denunciar un acto de deshonestidad académica suena particularmente jugoso, ¿no? Es una nota interesante, ¿no? El decir en la Universidad X se cometió este acto, automáticamente también se pone la autoridad moral de la institución. No solamente la ética o la poca ética bajo la que se condujo este investigador o este estudiante, sino que también se pone en duda a la institución. Entonces, me parece que ese es otro de de las variables o de los factores que inhiben el que se sancione, o peor aún, o antes, mejor dicho, que inhibe la investigación y la sanción a la deshonestidad académica. Entonces, bueno, sabemos, ¿verdad?, que en esta encrucijada existen una gran variedad de inhibidores de la deshonestidad académica. Acá yo los quise clasificar en tres tipos. No quiero decir que sea la única forma de analizar estos, ni que estos que estoy mostrando a su vez sean los únicos. Y lo primero que pongo en esta diapositiva es el caso de los repositorios de datos abiertos de investigación. De nueva cuenta, ubicamos cómo en los últimos años se ha prestado particular atención a los datos de investigación. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes mejor que yo lo conocen, se refieren precisamente a todos estos datos que son el resultado de levantamientos de estudios de campo que al ser analizados conducen a algunas conclusiones que eventualmente se van a trasladar a el documento científico, llámese artículo, llámese tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos de investigación, por supuesto que siempre han existido desde que aplicamos los métodos tradicionales de investigación y, por supuesto, los métodos contemporáneos. Estos datos siempre han existido. De hecho, en el medio de las publicaciones científicas, ya desde hace varias décadas existe lo que se conoce como los suplementos, ¿no? Entonces, los suplementos a las revistas especializadas se enfocan precisamente en la publicación de estos conjuntos de datos que son los que anteceden a los resultados que se reportan
en el artículo científico, ¿no? Entonces, lo novedoso de estos datos de investigación es que hoy se comparten electrónicamente y al mismo tiempo son libremente accesibles, ¿no? Entonces, la gran ventaja que dan estos datos abiertos de investigación es que el lector, al poder accederlos y descargarlos, puede al mismo tiempo volver a analizarlos, ¿no? Entonces, con ello se cumpliría este objetivo de la investigación científica, que es el de valorar la replicabilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de reproducir ese proceso de investigación y obtener los mismos resultados, o inclusive irnos un poco más allá y quizá utilizar los mismos datos, pero haciendo análisis estadísticos paralelos y obtener resultados igualmente válidos, ¿no? Entonces, me parece que estos datos abiertos de investigación inhiben enormemente la deshonestidad académica, pues como yo ya decía hace un momento, los actos de deshonestidad académica hoy por hoy pareciera ser que son más frecuentes en el momento de la generación de datos falsos, ¿no? Entonces, cuando se obliga a el autor a compartir sus datos, pues sabe que está ante el escrutinio público de los investigadores, de quienes van a leer y van a volver a correr esas esos modelos matemáticos y podrán corroborar si hubo falsedad de datos o hay una integridad de datos. Hay otros, y para esto pongo yo aquí el caso de Figshare, insisto, como uno de tantos repositorios de datos abiertos de investigación, junto con este otro que se llama protocols.io, que, bueno, igual es un proyecto bastante elaborado en el que se colocan los protocolos de investigación que típicamente se conducen en las para desarrollar algún tipo de investigación en particular y que al estar abiertos pueden ser reutilizados por el lector. Entonces, por decirlo de alguna manera, estos repositorios de datos abiertos de investigación inhiben en gran medida la deshonestidad académica. Por el otro lado, está la discusión pública de los contenidos. De mi experiencia ubico el caso de PubPeer, esta herramienta diseñado por un investigador alemán del área de las ciencias naturales, en donde, bueno, coloca la referencia de un artículo y realmente los investigadores comentan un artículo ya publicado y dentro de las cosas que comentan con mayor frecuencia tiene que ver con los actos de deshonestidad académica, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, es un patíbulo digital en el que se pone el escrutinio de los lectores, los trabajos que ya han sido publicados principalmente en revistas especializadas, ¿no? Entonces, creo que eso bien también puede inhibir los actos de deshonestidad académica, porque se sabe que más allá de la revisión profunda que hagan los árbitros, puede aparecer cualquier cantidad de especialistas en el mundo y evaluar y criticar desde este tipo de espacios digitales lo que se publicó, ¿no? Luego, algo ya más cercano a nosotros en América Latina, está el caso de plagio SOS, ¿no? Este es un portal digital que ya tiene algunos años de existir, que hacen estudios muy serios respecto a casos que en un primer momento se suponen son el resultado de actos de deshonestidad académica, y gracias a la dedicación que ellos tienen para analizar el caso, confirman fehacientemente el acto de deshonestidad académica, ¿no? Entonces, me sorprenden sus trabajos, ¿no? Porque son el resultado de una inversión intelectual interesante que evidencia a todas luces los actos de plagio, y creo que, a diferencia de PubPeer, en el caso de plagio,
le presta mucha atención a el caso de las tesis, ¿no? Los trabajos finales de grado. Y luego, por el otro lado, está este sitio que se llama Retraction Watch, que va un poco más allá, o va en una vertiente paralela a lo que hemos estado comentando con el caso de PubPeer o de plagio, porque aquí lo que ellos evalúan es cuando los autores se retractan de sus publicaciones, ¿no? De nueva cuenta, nos centramos en la escena de los artículos científicos, en donde los autores se retractan de su publicación, y sabemos que el retracto como acto es el que el autor identifica alguna circunstancia que no es conveniente para la publicación y contacta a el editor, ¿no? Y el editor, bueno, no va a otorgar el retracto, ¿no? El descargar la publicación de la revista donde ya fue publicada, no lo va a conceder tan fácilmente, sino que tiene que evidenciar cuál es la causa que conduce al autor a hacer una solicitud de ese tipo. Y entonces, claro que puede obedecer en muchas ocasiones a que quizá dentro del trabajo hay precisamente actos de deshonestidad académica, como lo que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, antes de que un sitio como PubPeer destroce públicamente el trabajo, bueno, pues los autores o el autor dicen, ay, mejor me arrepiento, ¿no? Aunque también debo decir que en la práctica he visto como posterior a el cuestionamiento severo que se hace en PubPeer, se procede con la solicitud de eliminación de la publicación, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay otra solución digital, ¿no? O al menos un espacio digital que nos permite conocer qué es lo que está sucediendo en esos otros lados, ¿no? Y luego, bueno, tenemos el famosísimo caso de Turnitin, por mencionar alguno, no es el único. Sabemos que existen otras herramientas como Authenticate o algunas inclusive de libre acceso, que son los que coloquialmente se conocen como los detectores de plagio, ¿no? Estas herramientas que a mi punto de vista no tienen la última palabra, sino muy por el contrario, deben ser utilizadas como herramientas de evaluación de los trabajos, ¿no? En el que, bueno, estas herramientas sabemos que operan a partir de algoritmos que buscan la identidad entre textos, ¿no? Perdón. Y que en la virtud de mostrarnos un grado a lo que ellos le llaman de originalidad o de similitud, pues entonces nosotros, los que tenemos estos reportes, deberíamos tener la paciencia de valorar esos porcentajes de similitud y con conocimiento en la disciplina, tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, me parece que estas son herramientas particularmente útiles en los procesos de investigación, pero no podríamos nosotros decir que es la prueba de fuego, ¿no? Que si la pasas bien, y si no la pasas, entonces te eliminamos de la institución. No, no, de ninguna manera. Son herramientas de apoyo que me parece que, al igual que las otras que yo aquí he enunciado, nos refieren a la invitación a la valoración de lo que realmente tenemos enfrente, ¿no? Entonces, me parece que estos sistemas son inhibidores de la deshonestidad académica. ¿Cuál pudiera ser otro, otro inhibidor? Pues nada más y nada menos que los acuerdos de transferencia de derechos de autor. Acá yo tomo la fotografía de una parte de estos contratos o de estos acuerdos que tienen que firmar los autores a favor de las editoriales, para que la editorial cuente legalmente con la facultad de publicar el trabajo. Nuevamente, desde la subjetividad que me estoy otorgando, me parece, o debo decir que parece que una enorme cantidad de los investigadores no se detienen a leer con detenimiento
los acuerdos de transferencia de derechos de autor, ¿no? Y si los leen, pues tampoco les prestan mucha atención porque lo que a ellos les ocupa principalmente es la publicación. Entonces, si para alcanzar la publicación del resultado de investigación debo firmar un documento, pues lo firmo aunque no entienda qué fue lo que yo estoy firmando. Y en el caso que ahora yo estoy colocando, bueno, aquí pongo en este recuadro y me parece que claramente deja ver que el autor asume la responsabilidad de la originalidad del trabajo que está presentando para su publicación, ¿no? Y que, bueno, además, un poquito afuera del recuadro, dice, y todos los autores que se presentan como tal son considerados como tal, ¿no? Como autor. Entonces aquí claro que podemos hacer una discusión casi filosófica de qué es autor, ¿no? Pero yo reduciría a el autor en el sentido de decir el que invierte los esfuerzos intelectuales para la generación del resultado de investigación, pero también es aquel que se responsabiliza de lo que está por publicarse con su nombre y apellido, ¿no? Entonces, no nada más el autor es el que tiene el reconocimiento social por el trabajo que se publica, sino que también es el que se responsabiliza de todos y cada uno de los puntos y de las comas que se están planteando en sus textos, ¿no? Entonces, la totalidad de los acuerdos de transferencia de derechos de autor tiene esta cláusula en la que el editor, por supuesto que tiene que respaldarse diciendo, bueno, yo solicité que el autor evidenciara la originalidad de su trabajo, ¿no? En esta doble dimensión que yo acabo de comentar hace un momento, y en ese sentido, bueno, pues si hay una falta de originalidad, el editor da un paso atrás, ¿no? Y dice, bueno, el responsable absoluto es el autor y por supuesto los coautores, ¿no? Entonces, en este sentido, surge una oportunidad importante, que es investigadores elaboren acuerdos de colaboración científica aún antes de iniciar los procesos de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me parece que en la práctica de la investigación científica, los investigadores lo que no hacen con mucha frecuencia es ponerse de acuerdo en los términos legales bajo los cuales van a colaborar científicamente. Claro que se ponen de acuerdo en los términos científicos, en los objetos de investigación, en los métodos, en los análisis, en los resultados y por supuesto en la publicación, pero en pocas ocasiones se ponen de acuerdo en los aspectos legales que implica el trabajo de colaboración científica. Y esto se evidencia desafortunadamente en la práctica cuando alguno de ellos incurre en una deshonestidad académica y que al no haber una división de responsabilidades del inicio del proyecto, los resultados del proyecto asignan el beneficio o la afectación a todos los autores por igual, ¿no? Entonces, si alguno de los autores dentro de la colaboración científica cometió una deshonestidad académica y esta se refleja en la versión publicada del trabajo de investigación, todos los autores son igualmente responsables ante la ley, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia y o la oportunidad que tiene el que los autores elaboren desde antes de empezar un proyecto de investigación con acuerdos de colaboración científica que, entre otras cosas, define responsabilidades en la ejecución del proyecto y, en consecuencia, responsabilidades a cada uno de los integrantes. De lo contrario, insisto, en la doctrina legal, en la ausencia de la identificación clara de quién cometió la deshonestidad académica, automáticamente todos son responsables. Entonces, bueno, de ahí la importancia que tiene el de revisar con detalle este tipo de circunstancias. Entonces, yo con esto empiezo a concluir mi intervención y digo que el objetivo no debe ser la publicación, sino la generación de conocimiento. Y acá me permito citar este tweet publicado recientemente por el doctor Lee Cronin, ¿no? Quien nos dice, la publicación
no tiene que ser el último momento, ¿no? No es un momento o un premio, ¿no? O sea, lo que realmente deberíamos enseñarnos y enseñar a nuestros alumnos, especialmente a nivel posgrado y a nivel licenciatura, es a la importancia que tiene la generación de conocimiento y no así la generación de publicaciones. No se trata, al menos a mí me lo parece, no se trata de ver quién puede agrandar su hoja de vida, ¿no? En la sección de publicaciones y decir, tengo muchas publicaciones. Creo que lo más importante es ubicar quiénes son o cuál es mi aporte a la disciplina y que mi aporte a la disciplina se materializa con algunas de mis publicaciones, ¿no? Hay un caso que me ha llamado mucho la atención, que es el caso del doctor Higgs, ¿no? El doctor Higgs ganó el Premio Nobel de Física hace algunos años, ¿no? De hecho, eh, se hacen estudios que prácticamente ya llevan su nombre en términos de estudio de partículas y de altas energías en el ámbito de la física. Y el doctor Higgs, antes de alcanzar el premio Nobel, tenía una cantidad muy pequeña de publicaciones, ¿no? Entonces, no por tener un escaso número de publicaciones, hay un escaso reconocimiento. Muy por el contrario, los aportes del doctor Higgs se materializan en los resultados de sus investigaciones que en su momento le condujeron a obtener el premio Nobel y cualquier otra cantidad de reconocimientos por sus investigaciones. Entonces, concluyo en este sentido y ubico y continúo, digo, además ese es un tema que está en evolución, ¿no? Vean ustedes, el pasado 24 de agosto, o sea, estamos hablando de que el pasado martes, la revista Science publicó este artículo, ¿no? En donde el doctor Dan Ariely, que es la persona que vemos en la fotografía, él es un psicólogo, ¿no? Un científico del comportamiento, como nos dice el pie de la fotografía, que ha dedicado su vida a el estudio de la deshonestidad académica y hoy él mismo está siendo cuestionado por falta de honestidad académica porque él publicó sobre esta y en ese artículo hace unas corridas estadísticas y parece ser que hubo una alteración de datos, ¿no? Para que él pudiera demostrar lo que él quería a nivel de su hipótesis, dato que no pudo obtener por la vía de las matemáticas estrictas, y entonces se le ocurrió, parece ser, modificar esos datos, ¿no? Entonces, por eso es que ahí el pie de fotografía dice, me gustaría tener una buena historia como una manera de justificar qué fue lo que pasó, pero parece ser que no tiene justificación, ¿no? Entonces, como dice acá el título de la nota, ¿no? Esta superestrella de la honestidad académica, pues ahora resulta ser que está siendo cuestionado por alteración de datos, ¿no? Entonces, eh, no, o con esto me gustaría decir que no estamos ante la posibilidad tan fácil de juzgar, ¿no? Porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podríamos incurrir en estas circunstancias y que en la medida en que nosotros prestemos atención a nuestros trabajos de investigación y por supuesto seamos muy insistentes en el desarrollo de estas habilidades lectoescritoras, se irán reduciendo estos actos, ¿no? Pues hasta acá mi presentación, yo realmente les agradezco su atención. Aquí solamente hablaba un poquito más de lo que ya he estado comentando con ustedes y bueno, pues les comparto mi dirección de correo electrónico por si alguien posteriormente tuviera de contactarme, también estoy a sus órdenes por ese medio y bueno, ahora mismo me pongo a sus órdenes para comentar estos temas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Villegas Tovar, por esta presentación, que como especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual y de Gestión de la Información, nos trae una reflexión que a todos los académicos pues nos interesa, porque definitivamente esta pregunta de la conferencia, una actitud incentivada por la presión, como nos ha comentado, incentivada por el hecho de que hay que generar publicaciones,
y la conclusión, pues mejor generar el conocimiento que ceder a la presión de las publicaciones. Muy interesante. Y pues nada, abrimos al público sus preguntas o inquietudes. Pueden usar dos opciones, el levantar la mano o abrir directamente el micrófono o escribir en el chat, como lo deseen, para que comencemos este diálogo. Mientras se van animando a hacer preguntas, quisiera como sintetizar que hemos partido de la idea de la producción científica y de la citación como los elementos que se usan para medir el desempeño de un investigador, y pues esta producción científica que se requiere para que un académico pues sea valorado institucionalmente como investigador, lleva a actitudes que se pueden ubicar dentro de la deshonestidad académica, y el doctor Ricardo Villegas Tovar nos habla de diferentes tipos de deshonestidad académica, como plagio en el sentido común del término, no en el sentido que se le da en México, según lo que nos explicó, fabricación de datos, parafraseo excesivo, citación inadecuada. Entonces, muy interesante su figura del triángulo, del fraude, para tratar de explicar por qué ocurre esta deshonestidad, y también la explicación de que por qué no se puede sancionar tanto esa deshonestidad académica a nivel de estudiantes y a nivel de profesores. Pues los inhibidores de la deshonestidad también, me imagino que muchos de los asistentes conocen algunos, pero pues allí nos ofrece una buena clasificación que podríamos todos tener en cuenta. Creo que es el momento de que hagan sus propias preguntas o comentarios, si alguno tiene alguna. ¿Alguien se anima? Leo en el chat, gracias, un tema, déjenme ver, Sofía de la Mora. Esta plática deja muchas reflexiones y pone desde una perspectiva un valor a publicar. Gracias, un tema muy complejo porque con mucha claridad expone las variables políticas, institucionales, académicas, de investigación, docencia, económicas, éticas, educativas. Pone en la mirada el valor de la publicación que se ha deteriorado por el sistema de evaluación del reconocimiento de escalamiento. Los editores sufren presiones de todo tipo, pero muchos alejados de la búsqueda de la calidad académica y editorial, así como el respeto al derecho del autor, con el pretexto de que es en favor del conocimiento. No sé qué opinión te merece esta aseveración de la profesora y asistente Claro. Sofía de la Mora. Gracias, en efecto, aprecio mucho la intervención. Ahora mismo, a nivel mundial, está habiendo un cambio en las políticas científicas y pareciera ser que empezamos a dejar un poco atrás todo esto relacionado con la producción científica y la cuantificación tanto de los productos como de las citas, y nos estaríamos moviendo ahora hacia el impacto social, ¿no? Es la generación de la ciencia con el objetivo no de concluir en publicaciones, sino de concluir en beneficios de carácter social. Quizá dentro de esta nueva tendencia resalte precisamente las investigaciones que se hacen en materia de vacunas contra el COVID, ¿no? Me parece uno de los tantos ejemplos en donde la investigación busca generar un impacto social más allá de un impacto a nivel de publicaciones. Claro es, y debo aquí ser enfático, que este es un camino que apenas empieza a transitarse y que pone a los especialistas en la evaluación de la ciencia
en un grave entredicho porque había sido muy fácil inventarse estas métricas para la valoración de la ciencia en términos de número de publicaciones y ahora ya no lo va a ser tanto, ¿no? ¿Cómo medimos el impacto social de la ciencia? Y eso es algo que me parece todavía no se desarrolla por completo, es un modelo en proceso de elaboración y en consecuencia totalmente imperfecto, ¿no? Entonces, sí, es interesante, pero aún que nos estemos moviendo a ese nuevo escenario, claro que sigue siendo por encima de todo lo más valioso la generación de conocimiento, ¿no? Entonces, la generación de conocimiento es en la visión del tweet que yo citaba en mi presentación, el objetivo primordial y que como bien acá nos dice Sofía, estamos ante estas presiones múltiples, porque quizá, digo, no me gustaría aventurarme en preguntarle a muchos de los alumnos de posgrado por qué estudian un posgrado y muy probablemente obedezca a quizá una falta de oportunidades laborales con el grado académico que se tenía, porque aspiran a un beneficio de una beca, etcétera, etcétera. Entonces, las presiones económicas son tremendas, ¿no? Como tremenda es la presión por la generación de publicaciones, ¿no? Entonces, claro que estamos en un punto álgido, pero no por estas circunstancias no tan favorables debemos soslayar la producción de conocimiento de calidad, ¿no? Muchas gracias. Laura Lima nos dice en el chat, qué interesante este tema, una gran reflexión de cuán importante es verificar las cuestiones legales cuando el trabajo es colaborativo. Las implicaciones pueden ser muy serias. Esto tiene también que ver con la cultura académica de México. Así es, Laura. Decía yo, me parece que la práctica de la producción científica no se detiene comúnmente en la elaboración de estos acuerdos de colaboración, ¿no? Inclusive me parece que en algunas ocasiones cuando yo lo he intentado colocar como una herramienta, lo toman con una cierta afrenta, ¿no? Como me estás cuestionando mi actuar ético aún antes de iniciar un proceso de investigación, cuando esto debería ser, insisto, una práctica común a la que no nos deberíamos oponer, ¿no? Entonces, creo que dentro de las muchas habilidades científicas que tendríamos que empezar a desarrollar en nosotros y en las nuevas generaciones está precisamente la oportunidad que representa el posicionarse en el rol que jugamos, que es el de ser autor. Y decía yo, autor como el responsable de la producción de los resultados de investigación, pero también como el responsable ante los ojos de los lectores respecto a lo que yo estoy publicando. Entonces, creo que es válido obtener un beneficio o un reconocimiento social por mi buen trabajo, pero también es válido obtener una reprimenda por un trabajo de mala calidad, ¿no? Entonces, sí, estoy muy a favor de estos acuerdos de colaboración científica como una herramienta particularmente que nos puede ayudar a fincar responsabilidades y evitarnos posteriores problemas. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Laura por su aporte. Ana Cortázar nos dice, así es, hoy para lograr una beca o un mejor trabajo nos piden un currículum rico en publicaciones, pero no de calidad y menos auténtico. ¿Qué comentario puedes Claro. hacer, Ricardo? Gracias Ana por este comentario. Déjenme abundo un poquito más con respecto a lo que bien nos comenta Ana. Debo platicarles que en mi experiencia laboral, dentro de mis funciones, está la de asistir a los investigadores en la cuantificación de las citaciones que se ha hecho a su producción. Y en los años que he dedicado mi tiempo laboral a esta actividad,
he tenido la oportunidad de revisar una cantidad numerosa de currículos o me ha sorprendido algunos casos con investigadores que su hoja de vida sientas y, y cuando veo eso, claro que me sorprendo, pero al ir haciendo el análisis, me voy dando cuenta que prácticamente la totalidad de las publicaciones obedece a notas de periódico, ¿verdad? A publicaciones de menor importancia, a cartas publicadas en un medio no tan relevante en términos académicos. Y me queda claro que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y por el otro, he tenido la oportunidad de revisar de investigadores jóvenes, pienso a lo mejor personas de 35, 40 años, que en su hoja de vida contienen 3 publicaciones o 5 publicaciones, pero cada una de ellas es particularmente valiosa, ¿no? Entonces, se puede ver por el tipo de revista, se puede ver por las citaciones que ha recibido, se puede ver cuando se lee un poco más a detalle cada una de las publicaciones que realmente son el resultado de una investigación metodológicamente conducida que hace un aporte a su propia disciplina. Entonces, creo yo que también hay que mencionar los tiempos, ¿no? Los tiempos que consume hacer trabajos de investigación. Y acá no, yo mismo no quisiera caer en estos estándares de las métricas, pero sí podría decir que cada disciplina se comporta de una manera radicalmente diferente, ¿no? Yo hablaba, por ejemplo, hace un ratito del área de física de altas energías y la naturaleza del objeto de estudio de esos temas permite una amplísima producción científica, cosa que no sucede, por ejemplo, en las matemáticas puras, ¿no? Quizá un investigador del área de matemáticas tarde hasta 4 o 5 años en publicar un resultado de investigación, o ni qué decir a lo mejor de un historiador, ¿no? Entonces, a lo que voy es que dentro de todas estas métricas de las que más o menos hemos estado mencionando en esta tarde, debe sobresalir la responsabilidad con la que se deben datos de esas métricas. Entonces, en las disciplinas no se pueden o no se deben evaluar por igual, ¿no? Y también hay que dimensionar, creo, decía yo, las edades de vida, ¿no? Los tiempos, y no, por supuesto, no tanto temas de cantidad, ¿no? Entonces, si estamos pensando que aquel que me evalúa espera una hoja de vida abultada, quizá esa misma persona no conozca cómo se produce la ciencia, ¿no? Entonces, ahí es cuando se aprecia la valoración de los pares, ¿no? Porque ellos siendo los involucrados directamente en la disciplina, entienden lo que representa la generación de productos científicos, ¿no? Entonces creo que, y aquí concluyo esta intervención diciendo, la valoración más atinada que podamos hacer sobre la producción científica es la que hacen los pares, no precisamente los administrativos. Y acá, porque yo soy administrativo. Entonces, los administrativos nos inclinamos mucho en los números, ¿verdad? Pero la valoración de la ciencia más oportuna es la que pueden hacer los pares, los científicos. Muy interesante tu respuesta y también para todos los académicos e investigadores presentes, esto de esta reflexión de mirar el contexto laboral y de presión que muchas personas tienen, ya sea para seguir estudiando, ya sea para publicar y escalar en la vida académica, y cómo esto pues trae tensión respecto a la honestidad. Y cómo abultar currículo o como comentabas, publicar una lista de elementos que quizás no tienen tanto valor como menos, pero lo más es lo que generalmente el administrador ve. Creo que es muy atinada la propuesta que haces de que haya evaluación de pares, porque el par
sabe exactamente qué significa ese esfuerzo de producir científicamente conocimiento y de publicarlo. Tenemos otra intervención en el chat de Zenaida Mejía que dice: excelente conferencista y un tema pertinente. ¿Cómo se interpreta la deshonestidad como docente, cuando como docente utilizo imágenes, videos y más para impartir mis clases? Saludos desde Honduras. Gracias, Zenaida. En efecto, para contestar esta pregunta, tengo invariablemente que voltearme a ver el principio que rige a la materia del derecho de autor. Y este principio es el de la originalidad. ¿Qué es la originalidad? Es trabajo de quien está haciendo la obra. Es decir, se habla de la proyección de la personalidad, ¿no? Entonces, la originalidad no tiene que ver, tiene que ver con la inversión intelectual que hace el autor o la autora para generar ese trabajo, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, la evidencia más palpable de la actividad intelectual del creador de la obra. Entonces, cuando nosotros como académicos estamos frente a un grupo, alguna cátedra, lo que la ley esperaría de nosotros es que nosotros precisamente eh, hagamos una inversión intelectual para la generación de esos contenidos. Ahora bien, esto, ante los ojos de algunos, podría traducirse en una endogamia educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo solamente expongo lo que yo hago, ¿no? Y eso sería acotar la visión de los alumnos. Y eso no es favorable. Entonces, por ese motivo es que nuestras leyes nos permiten la citación de las, ¿no? La citación, bueno, la citación es la oportunidad que nos da la ley de documentar nuestros trabajos, los trabajos propios, a partir de los contenidos elaborados por terceros, y que esa citación sirve para soportar mi propio argumento. Entonces, como pueden darse cuenta, la citación desde la visión del derecho es una herramienta que nos permite soportar nuestro decir al momento en el que nosotros estamos entregando productos originales. ¿Qué es lo incorrecto? Lo incorrecto es que yo no haga la inversión intelectual y que yo tome los trabajos de terceras personas argumentando falsamente que los estoy citando. Entonces, lo que quiero decirles desde la ley o desde el derecho de autor es que a estos cuerpos normativos no les importa qué estilo de citación utilices ni qué tan buen usuario de estos estilos de citación seas, ¿no? O sea, no le importa si tú dominas el APA o el Vancouver, eso no le importa a la ley. Lo que le importa es que tú hagas este reconocimiento a la paternidad de la creadora o del creador de la obra al momento en que tú utilices esa obra para poder tus materiales, ¿no? Entonces, claro que se vale apoyarse de estos contenidos de terceros, pero insisto, tomando como referencia que sirve para construir mis propios argumentos y no como una manera de esconder mi ignorancia en el tema, ¿no? Porque yo podría citar profusamente utilizando de manera adecuada estilos de citación y no por ese hecho voy a ser bien visto por la ley, ¿no? Lo que la ley quiere es que nosotros mismos digamos algo, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Tenemos otra intervención de Carolina que nos dice: muchas felicidades por esta excelente presentación. La presión por elevar el número de publicaciones ha llevado a la generación de nuevos formatos y géneros de comunicación científica. Me parece que es lo que ha sucedido con los preprints en portales como Academia o ResearchGate. Creo que estos nuevos formatos también hacen difícil la normatividad para publicar, pues parece que la ley todavía no tiene alcance para ello.
¿Qué opinión te merece, Ricardo? Claro, gracias, Carolina. Bueno, a ver, la, la existencia de estos portales como los que tú mencionas, ante los ojos de la ley son válidos hasta en tanto en ellos se depositen las versiones, como tú bien estás llamándole, preprint, ¿no? Es decir, las que son el resultado de lo elaborado en nuestra propia computadora u ordenador. Entonces, nosotros somos dueños de lo que nosotros escribimos. Sin embargo, cuando nosotros sometemos este trabajo para su publicación en una revista y como yo comentaba, se firman estos acuerdos de transferencia de derechos de autor, esa obra pasa a ser propiedad ahora del editor, quien la va a enriquecer con una perspectiva de diseño gráfico o como comúnmente denominamos diagramación, ¿no? Entonces, lo que salió de nuestra computadora ahora va a tener una presentación gráfica mucho más agradable ante los ojos del lector y también muy probablemente inclusive hasta algunas correcciones derivado del proceso mismo de evaluación por pares. Entonces, no porque ya exista esta publicación, yo pierdo la propiedad sobre la versión primigenia. Entonces, estos servicios, como los que tú bien estás citando, legalmente son válidos en la medida en que el autor deposite en ellos estas versiones preprint, ¿no? Estas versiones del autor. Son ilegales en el momento en el que el autor coloca en ellos la versión postprint, ¿no? La versión ya publicada por parte del editorial, porque entonces ahí sí ya se está apropiando de un trabajo que no es de su titularidad, ¿no? Ya es el trabajo del editor. Ahora, ¿en qué veo poco favorable estos sistemas? Bueno, pues que sabemos que ellos mismos se han creado sus propias métricas, ¿no? Y entonces, sin que exista una metodología clara o científicamente validada, habla de puntuaciones que se les asignan a los autores en el número de ocasiones que ha sido visualizado su perfil o la cantidad de productos que sube, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente, me parece que ningún sistema de evaluación serio considera las que estas herramientas digitales y en consecuencia, bueno, pues quedan, por decirlo de alguna manera, como meros repositorios, ¿no? Como espacios digitales en donde los autores colocan ahí sus trabajos y eventualmente alcanzan un cierto grado de visibilidad, ¿no? Es decir, quien ande buscando a un investigador o una investigadora, pues podrá ubicar ese perfil, podrá conocer ese trabajo o esos trabajos y será interesante, ¿no? Entonces, legalmente no incurren en alguna falta hasta en tanto y no coloquen la versión final o la versión pública de los trabajos. Muchas gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna otra intervención. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, doctor, dice Carolina. Y Zenaida, muchas gracias, doctor Ricardo, anotado también. Pues si no hay más intervenciones, creo que podemos observar que en el chat ha habido mucho agradecimiento por tu intervención, Ricardo. Las personas opinan que deja muchas reflexiones, que el tema es muy interesante, te agradecen, que eres un excelente conferencista y que el tema es muy pertinente. Y creo que realmente para un congreso de la calidad de este CONLES 2021, donde hay muchos investigadores y académicos universitarios que publican, personas que escriben en revistas y que publican libros, etcétera, una conferencia de este tipo, de una persona tan versada en propiedad intelectual y en derechos de autor, nos permite ubicar el tema
en una dimensión que quizás muchos de nosotros pues no hemos tenido en cuenta. Creo que esta exhortación a generar conocimiento y a usar la citación son muy útiles para también aquellos docentes, como la pregunta que nos hacía la profesora Zeneida de qué hacer cuando se trae al aula elementos que uno no sabe de qué manera, como darle la propiedad a quien le corresponde. También nos has exhortado a los contratos de derecho de autor y a los acuerdos cuando los investigadores estamos pues trabajando con un tema científico determinado. Todas esas son pues sugerencias muy útiles que todo el mundo pues que está participando en una conferencia académica tiene que tener en cuenta. Muchísimas gracias por traernos este tema sobre el tapete, por tu sabiduría, por la manera tan ágil de exponerlo y felices de haber contado con un conferencista como de la talla como Ricardo Villegas Tovar. Muchas gracias, doctora Montenegro, muy agradecido y por su presentación, por su relatoría, por este resumen que hace de estas intervenciones y igualmente un gusto estar con ustedes esta tarde y me mantengo a sus órdenes y en comunicación por el correo electrónico que ya les compartí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a usted, excelente. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches y bendiciones a todos también. Gracias, igual.